¿Héroes nosotros? Es el título de la lección número 13, la última lección de este trimestre. Esta lección es la lección para adolescentes Fe Real. Y recuerden que no solamente es útil para adolescentes, a todos nos puede servir porque estas enseñanzas nos pueden ayudar en nuestro día a día como cristianos en esta tierra. Recuerden que a donde quiera que vayamos, nuestra fe debe ser lo primero que mostremos a otros. Pero no solamente nuestra fe simplemente con palabras, sino nuestra fe en acciones, porque nuestro mejor ejemplo es Jesús y todos los días podemos pedirle que transforme nuestro carácter y aquellas conductas que no van de acuerdo a su voluntad. Bienvenidos a esta lección. Vamos a comenzar con la ilustración inicial y recuerden que es simplemente una ilustración, pero veamos cómo se relaciona con el resto de la lección y principalmente con las citas bíblicas de la sección Dios dice. Vamos a comenzar. La diferencia de uno. Uno que hizo la diferencia. Después de años de servicio en Sudáfrica, el famoso misionero Robert Moffat regresó a Escocia a reclutar ayudantes. Al llegar a la iglesia se sintió muy decepcionado al ver que solo un pequeño grupo estaba allí para escucharlo. Pero lo que lo molestó más era que todas eran mujeres, ya que ellas no podrían acompañarlo como misioneras sin sus esposos o familias. Él deseaba reclutar hombres. De hecho, el texto bíblico que escogió para el sermón fue: para ustedes los hombres van estas palabras mías. Proverbios 8:4. Al fondo de la iglesia estaba un chico que era el encargado de los fuelles del órgano. Era demasiado joven para ser misionero en el África, pero escuchó la predicación con gran interés, aunque Moffat hablaba con mucha frustración, pues sabía que nadie en la audiencia lo acompañaría al África. Sin embargo, Dios obra de maneras misteriosas. Años más tarde, ese pequeño joven encargado de insuflar aire al órgano durante la reunión organizada por Moffat se fue al África a servir a las tribus aún no evangelizadas. Fue David Livingstone. Gracias a David, millones de personas hoy en día conocen a Jesús. Una que pudo haber hecho la diferencia. Una baronesa cristiana vivía en las montañas de Nairobi, en Kenia. Como era muy rica, tenía muchas personas a su servicio. Una de ellas era un joven que hacía diligencias para ella. Cierto día el joven le dijo a la baronesa que ya no trabajaría más para ella y que le gustaría tener una carta de referencia. La baronesa se quedó sorprendida, ya que ella le pagaba muy bien y le daba un hogar cómodo. El joven, sin embargo, le respondió que él no se estaba marchando por el dinero. Le dijo que él había venido a trabajar con ella durante 3 meses para observar cómo eran los cristianos. Ahora estaba listo para trabajar para un musulmán y ver cómo eran los musulmanes. Después decidiría si convertirse en cristiano o en musulmán. La baronesa se puso nerviosa y comenzó a pensar en todas las cosas que habría hecho diferentes de haber sabido que estaba siendo estudiada de esa manera. Lo único que pudo hacer fue exclamar: ¿por qué no me lo dijiste desde un principio? Mi opinión: a veces sobrevivir en el colegio es como estar camuflados. Tenemos que ajustarnos al grupo y no tratar de sobresalir. No es conveniente hacer cosas que nos hagan ver diferentes, pero si queremos ser héroes cristianos no podemos pasar desapercibidos. Jesús no tiene discípulos invisibles. En primer lugar, es posible ser héroes en el sentido popular con todas las presiones del colegio y de la vida social y al mismo tiempo ser discípulos de Jesús. Si respondemos que sí, demos al menos un ejemplo de una situación en la que esto podría ser posible. Si respondemos que no, expliquemos por qué. ¿Qué tratan de decir? El temor a Dios crea héroes. El temor a los hombres crea cobardes. David hizo girar la onda y Dios se expresó con claridad. Cualquiera que subestime lo que Dios puede hacer con las cosas comunes, tiene piedras en su cabeza. Un héroe es una persona común que realiza una hazaña común en una situación extraordinaria. Sé que Dios no me dará nada que no pueda manejar. Lo único que espero es que no confíe demasiado en mí. Ser valiente es enfrentarse a lo que le tememos.
No existe valentía si no tenemos miedo. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Lo que mantenía la esperanza en mi corazón no era lo que quería comprar, sino lo que quería hacer. ¿Ustedes qué opinan? Escriban su propio pensamiento. Y entonces, fijémonos en los temas tratados cada día por los medios de comunicación. No suele hablarse de las cosas comunes. El mundo resalta solo las cosas extraordinarias, y este fenómeno no se limita únicamente a este mundo. El cielo también resalta las cosas extraordinarias que algunos permitieron que Dios hiciera por medio de ellos. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios y el cielo destacó este hecho. Noé permaneció firme a pesar de la maldad que lo rodeaba y el cielo lo resaltó. Moisés lideró una nación y el cielo lo destacó. A lo largo de la historia podemos encontrar gente común que hizo cosas extraordinarias. No importa si fueron acciones sin importancia o heroicas. El mundo se detuvo para prestar atención. Y sea cual sea la clase de héroes en la que nos convirtamos, el mundo lo notará. Pero si nos convertimos en héroes y agentes del reino de Dios, no solo lo notará el mundo, sino también el cielo. El hecho de ser cristianos no significa que tenemos que ser personas aburridas y beatas que nunca se divierten y hablan de Dios las 24 horas del día. Podemos ser cristianos y seguir siendo individuos participativos y agradables, gente con la cual los demás sienten deseos de pasar tiempo juntos. Dios dice, Hechos 13:22, he encontrado que David, hijo de Isaí, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Primera de Samuel 2:26. El joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Daniel 1:19. Y el rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Números 12:3. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Primera de Reyes 16:30. Pero la conducta de Ahab, hijo de Omri, fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Eli eran unos malvados, y no les importaba el Señor. Primera de Samuel 10:10. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl. Juan 1:6-8. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. Mateo 28:19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver conmigo? En Jueces 6, un ángel visita a Gedeón, quien en ese momento se estaba escondiendo del ejército de Madián. Este le pide a Gedeón que se convierta en un guerrero poderoso y que libere a Israel de sus captores. Pensemos un momento en esto. Un ángel le está prometiendo a un hombre que se está escondiendo en una cueva que se convierta en un guerrero poderoso y que libre a una nación de un ejército de soldados aguerridos. Esto no tiene sentido, pero para Dios lo tiene, pues Él ve como solo pueden ver los ojos divinos. No ve nuestro estado actual, sino el potencial que tenemos si le permitimos que nos utilice. Cuando Dios nos ve, no ve a un adolescente insignificante, sino a un hijo suyo lleno de potencial. ¿Permitiremos entonces que Dios cumpla los planes que tiene para nosotros? Dios continúa hoy buscando líderes como lo fue Gedeón. Tal vez estos líderes que no han manifestado su liderazgo están escondidos en una cueva, pero Dios puede ver más allá de ella y contemplar sus corazones. Sabe quiénes están dispuestos a ser usados por su espíritu. La guerra actual no es material ni se pelea en el campo de batalla. Es una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra en la que se disputen territorios, sino almas. Y nosotros somos agentes en medio de esta batalla. Dios usó a Gedeón hace miles de años y ahora puede usarnos a nosotros. ¿Cómo funciona? Un buen discípulo tiene las condiciones para ser un héroe de Dios.
Imaginemos tener lo que se necesita para ser discípulos y héroes. Veamos los siguientes versículos e identifiquemos la cualidad descrita en estos. Después, en una escala del 0 al 10, en la que 0 es nada y 10 es mucho, evaluemos cuánto tenemos nosotros de esa cualidad. Finalmente, preguntémonos qué dice el texto sobre la clase de discípulo que Jesús anhela. Los invito a que lean con detenimiento y estudien esta parte de la lección, que lean estas citas bíblicas para que puedan descubrir cuál es la cualidad que se menciona en cada una de ellas. Es importante que hagamos este ejercicio diariamente en nuestras vidas, porque recuerden que Cristo está buscando voluntarios hoy. Nos está buscando para que hagamos la diferencia en el círculo donde nos encontremos. Puede ser en nuestra familia, con nuestros amigos del colegio o en nuestro trabajo, pero quiere que marquemos la diferencia. Recuerden, como vimos en la lección anterior, quizá no todos tengamos la habilidad para hablar en público o para predicarle a una persona o dar un estudio bíblico, pero recuerden, si permanecemos conectados a Jesús y le pedimos diariamente que transforme nuestra vida, podemos hablar mediante nuestro ejemplo. Quizá no sea una tarea fácil, pero quizá evitando responder de la misma manera a una persona que nos habla de manera grosera, podemos empezar. Recuerden que en esta vida nos encontraremos con cualquier tipo de personas y ante todas debemos responder como Jesús quiere que actuemos, ser un ejemplo para los demás, influir en ellos positivamente. Chicos y chicas, estas han sido bellísimas enseñanzas. Todas las lecciones que tiene este folleto de Fe Real nos ayudan en nuestro día a día para ser mejores cristianos. Quizá no es muy fácil poner en práctica estos consejos porque por nuestra propia naturaleza humana, nuestra tendencia es al mal. Además, Satanás siempre está buscando la manera de hacernos caer, pero Dios tiene el poder para levantarnos y para transformar nuestro carácter. Solamente necesitamos pedírselo. Y bueno, hasta aquí la última lección de Fe Real. No se olviden seleccionar un versículo de la sección Dios dice y los espero en las siguientes lecciones del segundo trimestre de este año. Que Dios los bendiga. Les mando un muy fuerte abrazo.